Buenas tardes, alumnos de 11º grado. En este día hemos preparado un vídeo tutorial sobre onda sísmica, específicamente sobre ley de Snell. Esta ley nos habla de una razón entre el ángulo de incidencia con el ángulo refractado. Dice que es directamente proporcional a la velocidad del rayo incidente sobre la velocidad del rayo refractado. Dándonos una idea, si un rayo incidente pasa de un medio a un segundo medio, aquí van a ver dos ángulos. Uno se llama ángulo incidente y el otro se llama ángulo refractado. El ángulo incidente por lo general es siempre mayor que el ángulo refractado. Esto es físicamente lo que sucede cuando una onda, ya sea sísmica o una onda tipo electromagnética, pasa de un medio a otro. Entonces tenemos el primer ejemplo. Dice así: cierto tipo de onda sísmica viaja inicialmente en un medio a 6 km por segundo y pasa a través de una frontera en roca con un ángulo de incidencia de 34 grados y se aleja con un ángulo de refracción de 40 grados. Pregunta: ¿con qué rapidez se propaga la onda en el segundo medio? Entonces, para ello vamos a destacar los datos de este problema. Número 1 dice, tenemos la velocidad de la onda en el primer medio. ¿Es de cuánto? 6 kilómetros por segundo. El ángulo de incidencia es de 34 grados. Y se aleja, dice, con un ángulo de refracción, ya es el ángulo en el segundo medio de 40 grados. Dice, ¿con qué rapidez se propaga la onda en el segundo medio? Es decir, la velocidad de refracción de la onda en el segundo medio. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ecuación de la ley de Snell. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Que la razón del seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo refractado es igual a la razón de las velocidades de los dos medios. Si sustituimos los datos, entonces tendríamos que seno de 34 grados sobre el seno de 40 grados va a ser igual a ¿cuánto? A la velocidad del primer medio, que son 6 kilómetros por segundo dividido entre la velocidad del segundo medio. Si nosotros despejamos y aplicamos la aritmética necesaria para determinar cuál es el valor de la velocidad, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: velocidad en el segundo medio va a ser igual al seno de 40 grados sobre el seno de 34 grados, y todo esto quedaría multiplicado por 6 kilómetros por segundo. La velocidad entonces en el segundo medio, multiplicamos ¿qué? Seno de 40 grados por 6 kilómetros por segundo, y luego hago el cociente entre el seno de 34 grados. Esto nos daría 6.90. Simplificamos los grados y nos quedaría en kilómetros por segundo. Esto en este caso cuando el problema nos pide que determinemos la velocidad de una onda. Miremos el ejemplo número 2, que es el caso cuando necesitamos determinar cuál es el ángulo. Entonces leo el problema. Dice: en el caso de una onda sísmica que viaja a 6.4 kilómetros por segundo, eso es la velocidad en el primer medio, 6.4 kilómetros por segundo, atraviesa una frontera con un ángulo de incidencia. Entonces este es el ángulo de incidencia, que son 30 grados. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Nos dice cuál es el ángulo en el segundo medio. Si la velocidad, dice, se propaga en el segundo medio a 7.5 kilómetros por segundo. La ecuación, seguimos aplicando la ley de Snell y nos quedaría entonces que el seno del ángulo de incidencia, o el ángulo 1 del primer medio, sobre el seno del ángulo refractado del segundo medio es igual a la velocidad del cambio de los dos medios. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por este ángulo. Esta es a mí mi interrogante.
Si despejamos, entonces nos quedaría que el seno del ángulo de refracción va a ser igual a tener ¿cuánto? El seno del ángulo de incidencia por la velocidad del segundo medio, todo esto entre el cociente de la velocidad del primer medio. El seno entonces del ángulo de refracción va a ser igual a tener seno de 30 grados por la velocidad del segundo medio, que son 7.5 kilómetros por segundo, dividido entre la velocidad del primer medio, que son 6.4 kilómetros por segundo. El seno del ángulo refractado, multiplico seno de 30 por 7.5, luego este producto lo divido entre 6.4, esto aproximadamente 0.5859. Aquí no hay unidades de medida, pero como me están pidiendo el ángulo, aplicamos ahora entonces el seno inverso de 0.5859, y esto aproximadamente es 35.87 grados. De esta manera entonces hemos determinado el ángulo refractado en el segundo medio. Espero que estos dos ejercicios les haya sido de utilidad, y cualquier interrogante, cualquier pregunta, pues me la hagan llegar por los medios que ustedes ya conocen. Pasen buenas tardes y Dios les bendiga.